Hoy hablaremos del mito del salvaje redimido y nos preguntamos lo siguiente: ¿de veras es posible la reinserción social de alguien que ha estado en la cárcel? Y también nos preguntaremos lo siguiente: ¿es capaz el arte, y en este caso la literatura, de redimir a un asesino serial? Y todavía una tercera pregunta: ¿qué responsabilidad tienen los intelectuales austríacos, los así conocidos como los Radical Chic, así los llamó Thomas Wolfe, en esta historia? ¿Son responsables de estos 10 asesinatos que se produjeron gracias a su intervención para que sacaran a un convicto condenado a cadena perpetua de la cárcel? Quédate, porque hoy vamos a hablar de la historia de Jack Unterberger. Johann Jack Unterberger nació en Judenburg, en Estiria, el 16 de agosto de 1950, en el seno de una familia muy pobre. Desde muy pronto su infancia se convirtió en un auténtico infierno. Su madre era prostituta, y atentos porque esta información es muy importante, una persona que siempre tuvo problemas con la ley. Muy pronto la madre de Jack lo abandonó junto a su padre, que era un alcohólico que abusaba de él, y finalmente quien acabó haciéndose responsable de la educación del niño fue el abuelo, que también era un pieza porque le golpeaba regularmente y le acostumbraba a traer prostitutas a casa y le obligaba al niño Jack a emborracharse con ellas. Sin ningún tipo de formación ni educación formal, el niño Jack, completamente analfabeto, pues como era de prever, se dio a la delincuencia. Y además fue durante un tiempo, y este también es un dato muy importante, proxeneta. En 1974, cuando tenía 24 años, Jack contrató los servicios de una joven prostituta alemana, Margarete Schaffer, a la que acabó violando salvajemente y a la que después golpeó con una barra de hierro hasta dejarla inconsciente, y terminó asfixiándola con su propio sujetador. Jack abandonó el cadáver en un bosque, dejándola desnuda y cubierta por hojas. Tras un año de investigaciones, la policía detuvo a Jack y le acusó de asesinato. Desde un primer momento, Jack Unterberger confesó el asesinato y se mostró muy arrepentido. Lloró en el juicio y rogó por una segunda oportunidad, pero fue sentenciado a cadena perpetua. En la cárcel, Jack Unterberger aprendió a leer y a escribir, y fruto de ello fueron sus primeros poemarios, que le granjearon un estatuto de culto en el ambiente literario austríaco. Poco a poco se fue granjeando la imagen del escritor salvaje que, gracias al poder de la cultura, en este caso del arte, se redime. Unterberger siguió escribiendo cuentos, libros infantiles y obras de teatro, y también editó un periódico en la cárcel y una revista literaria. El boom le llegaría en 1983, cuando publicó una extensa autobiografía donde contaba todos los detalles de su infancia, que había sido un auténtico infierno. El libro se llamaba Purgatorio, o El camino hacia la cárcel. Fue tal el éxito entre la sociedad austríaca que todos los intelectuales austríacos, pero también personas de la sociedad civil, políticos, etc., lo convirtieron en una especie de emblema nacional de la rehabilitación. Y a partir de aquel momento pelearon para que Jack saliera de prisión, llegando a promover una gran campaña de liberación. Unterberger siguió escribiendo y publicando, y finalmente, el 23 de mayo de 1990, el gobierno austríaco le concedió el indulto. Nadie tuvo en cuenta, sin embargo, unos exámenes forenses que existían que decían que Jack volvería a asesinar. Todos prefirieron creer en la idea buenista del asesino rehabilitado. Creyeron ver en él un ejemplo de la sociedad, un ejemplo del sistema de rehabilitación austríaco, y creyeron que esa sensibilidad literaria que Jack había desarrollado en sus años de cárcel era una garantía de que ya estaba completamente rehabilitado y de que no iba a asesinar, y que el asesinato que se produjo en 1974 de aquella prostituta alemana se debía simplemente a los efectos de una infancia traumática e infernal. Es muy importante que sepáis que entre los intelectuales que abogaron por la liberación de Jack Unterberger estaban Elfriede Jelinek y Günter Grass, dos futuros premios Nobel. Así tenemos a Jack Unterberger en la calle, está rehabilitado, es un miembro notable de la sociedad austríaca, pero nada más salir de la cárcel, Unterberger se convierte en una gran figura mediática. Comienza a aparecer en debates televisivos, y todos los periódicos más importantes del país se rifan su firma, con lo cual empiezan a colaborar en toda una serie de periódicos. No solo eso, sino que llegó a tener su propio programa de televisión. Sus obras teatrales comienzan a representarse. Él iba como invitado de honor a los estrenos de sus obras. Tenía un distintivo que era un traje de chaqueta blanco, siempre con una rosa roja en la solapa. Las mujeres de buena posición no paraban de rifárselo. Pero atentos a lo que dijo el escritor y agente del FBI Craig McCrary, y a lo que nadie hizo caso. Dijo: cuando se educa a un psicópata, lo único que se consigue es un psicópata educado. Y eso es lo que pasó, que Jack Unterberger no tardó en volver a las andadas. En septiembre de 1990, apenas 4 meses después de haber sido liberado de la cárcel, se encontró una mujer desnuda en la orilla del río Moldava. Había sido golpeada brutalmente, agredida sexualmente y estrangulada con su propio sujetador. ¿Os suena? Estaba abandonada en un bosque y cubierta de hojas. Se llamaba Blanka Bokova, y además de prostituta trabajaba en Praga en una carnicería. Y lo que pasó es que se fueron encontrando más cadáveres durante los meses siguientes. Lo llamativo del caso es que Jack Unterberger
Unterweger nunca estuvo en la diana de la policía, nunca se le consideró un sospechoso. Y más todavía, lo irónico del caso es que él mismo cubría sus propios asesinatos como periodista. Le preguntaban para cada uno de estos asesinatos su opinión sobre quién podría haber sido, cuál habría sido el modus operandi, los motivos, etcétera, etcétera. En junio del año siguiente, 1991, y gracias al encargo de uno de los periódicos para los cuales trabajaba, Jack Unterweger se desplaza a la ciudad norteamericana de Los Ángeles para investigar las diferencias que hay en el trato de las prostitutas estadounidenses con las austríacas. Y ya os podéis imaginar lo que pasó. Aprovechó para matar 3 prostitutas: Sherry Ann Long, Shannon Exley e Irene Rodríguez. Por suerte, un investigador norteamericano retirado cayó en la cuenta de la similitud que había en el modus operandi, en los procedimientos de todos estos asesinatos, porque se llegaron a contabilizar 7. Siempre era igual: prostitutas abandonadas en un bosque, asfixiadas con sus propios sujetadores, desnudas y cubiertas de hojas, y por supuesto habiendo sido abusadas y golpeadas brutalmente. En este momento, la policía austríaca, que ya comenzaba a ver ciertos indicios de que Unterweger no estaba diciendo toda la verdad respecto a algunos de los últimos asesinatos que se habían producido y no tenía unas coartadas solventes, comenzó a investigarlo. De alguna forma, al año siguiente, Unterweger, cuando volvió a Austria, fue informado por un amigo de que la policía andaba tras de él y se fugó a Canadá. Entre tanto, la policía austríaca entró en casa de Jack Unterweger y encontró armas blancas, sogas y muchas otras pruebas que le incriminaban. Además, encontraron cabellos en su coche que se correspondían con 3 de las prostitutas asesinadas. Habiéndose marchado a Canadá, sin embargo, Jack Unterweger cometió un grave error, y es que entró clandestinamente a los Estados Unidos y lo detuvieron y lo extraditaron. Se le acusó de 11 asesinatos, 1 en la República Checa, 3 en los Estados Unidos y 7 en Austria, 11 en total, al que le hemos de sumar el de 1974, 12 pues. El 21 de abril de 1994 comenzó el juicio contra Jack Unterweger y el 29 de junio de ese mismo año fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua de nuevo. Esta vez sí que ya no iba a salir. La sociedad austríaca ya no se creía nada. En prisión, horas después de haber sido leído el veredicto de culpabilidad, Jack Unterweger se ahorcó con el cordón que funcionaba de cinturón en su propia celda. Y esta historia nos dice mucho sobre nuestro mundo. Nos habla de la ingenuidad, pero también nos habla de la poca capacidad de los intelectuales para interpretar la realidad. Nos sugiere también que hay una cierta idea idealista que tienen determinadas personas, en este caso intelectuales, pero también personas relevantes de la sociedad civil, de esa vetusta idea que equipara bien y verdad, belleza y dulzura. La historia de Jack Unterweger nos obliga a reflexionar sobre algo muy importante que tiene que ver con la opinión pública y con la sociedad civil, y es que tienen una responsabilidad tremenda en multitud de cosas que afectan a la sociedad y que no se puede tomar a la ligera. Así que valdría la pena tomar este caso como ejemplo de que a veces lo que opina la mayoría no es lo mejor.